Encarceló a su esposa lactante por perder 50 AES. Vivió para arrepentirse. Damas y caballeros, la historia de esta noche trata sobre un hombre cuyo orgullo lo costó todo. Un hombre tan cegado por la ira que arruinó el amor, la confianza e incluso a la madre de su hijo recién nacido, todo por 50 AES. Creyó que le estaba dando una lección a su esposa, pero la vida le dio la vuelta y le dio la lección de su vida. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Les recomiendo suscribirse y dejar un comentario donde estén viendo la historia. David Johnson era un hombre orgulloso. Trabajaba como supervisor de almacén en Atlanta, Georgia, y le gustaba creerse el hombre más responsable del barrio. Cada vez que caminaba por la calle, mantenía la cabeza en alto como diciendo: «Tengo todo bajo control. Soy el hombre de la casa. Mantengo el orden. Mantengo la disciplina». Pero David tenía otra faceta. En su hogar no siempre era amable. Era brusco con sus palabras, se enojaba con facilidad y era muy desconfiado. Creía que todos debían rendirle cuentas, especialmente su joven esposa, Raquel. Raquel acababa de dar a luz hacía 3 meses. Aún estaba débil por el parto. Todavía se estaba adaptando a la maternidad, amamantando cada 2 horas y apenas durmiendo por la noche. Sus días eran un torbellino de pañales, tomas e intentar descansar unos minutos cada vez que el bebé cerraba los ojos. Pero a pesar de todo esto, Rachel se esforzaba por mantener la casa ordenada, preparar la comida para David y recibirlo con una sonrisa cuando regresaba del trabajo. Era joven, amable y de voz suave, pero debajo de eso había una fuerza silenciosa. Ese viernes por la noche, David llegó a casa de mal humor. Había trabajado un turno largo y estaba inquieto. Tiró la chaqueta en el sofá, sacó la cartera y empezó a contar el dinero. De repente, se quedó paralizado. Su rostro se ensombreció. «¿Dónde están mis $50?», murmuró, hojeando los billetes de nuevo. Revisó cada ranura de su billetera, la sección de su identificación, incluso el monedero con cremallera. Nada. Rachel estaba en la cocina meciendo suavemente a su bebé mientras tarareaba una canción de cuna. Apenas lo oyó. La primera vez. «¿Qué dijiste, David?», preguntó en voz baja. «Dije, ¿dónde están mis $50?». Su voz se alzó como un trueno. «Los dejé aquí esta mañana». «¿50? No me digas que se fue sin más». Rachel parpadeó confundida. Su mirada pasó del bebé en brazos al rostro enfadado de su marido. «David, no he tocado tu dinero. Ni siquiera sé de qué hablas. Llevo aquí todo el día alimentando al bebé». Su voz era tranquila, pero el corazón le dio un vuelco. Conocía el temperamento de su marido. David cruzó la habitación furioso, agitando su billetera vacía en el aire. «No me mientas, Rachel. Conté mi dinero esta mañana antes de irme a trabajar. Había un billete de $50 aquí mismo, y ya no está. Eres la única que ha estado en este apartamento». Rachel tragó saliva con dificultad. Su bebé se removió contra su pecho, inquieto por la voz fuerte. Lo meció más rápido, intentando calmar tanto al niño como a su marido. «David, por favor», dijo. «Te lo juro, no te quité el dinero. Ni siquiera he salido del apartamento. No tengo a quién darle dinero. ¿Por qué iba a robarte?». Pero el orgullo de David ya lo había decidido. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. «Probablemente se lo enviaste a tu hermano, ¿verdad? O a tu madre. No creas que no sé cómo tu familia siempre pide ayuda. Dime la verdad, Rachel». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mi familia no ha pedido nada que yo jamás te quitaría. ¿Por qué te traicionaría así?». La bebé empezó a llorar, sobresaltada por la creciente tensión.
Rachel se giró levemente, susurrándole al niño y besándolo en la frente, mientras sus propias lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero David interpretó las lágrimas como culpa. Confundió su silencio con una confesión. «¿Crees que puedes jugar conmigo?», gritó. «Trabajo todo el día. Sudo por esta familia y tú me robas. $50 puede que no sea mucho para algunos, pero es mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Eso es comida. Esos son facturas. Son pañales para este bebé. ¿Y te atreves, David, a parar?», interrumpió Rachel con voz temblorosa pero firme. «No te robé. Soy tu esposa. Yo llevé a tu hijo en mi vientre. Estoy aquí día y noche cuidando de esta familia. ¿Por qué iba a hacerte daño así? Por favor, solo créeme». Pero David estaba fuera de sí. Su orgullo era más fuerte que sus lágrimas. Caminaba de un lado a otro, agarrando su billetera como si la hubieran robado. Se convenció a sí mismo de que ella debía estar mintiendo. Y en ese momento tomó una decisión cruel e irreversible. Sacó su teléfono. A Rachel se le encogió el corazón. «David, ¿qué haces? Voy a llamar a la policía», dijo con frialdad. «Si no vas a admitir la verdad, que la ley se encargue». Rachel casi deja caer al bebé del susto. «¿La policía por mí? David, por favor, no hagas esto. Soy tu esposa. Soy la madre de tu hijo. No me humilles así. No me hagas pasar por esta vergüenza». Sus palabras eran desesperadas, su voz temblorosa. Pero la mano de David no vaciló. Marcó el número con dedos firmes, con el rostro impasible. «¿Hola?» «Sí, necesito un agente. Mi esposa me robó $50. Rachel jadeó, apretando más fuerte a su bebé. «David, no. Por favor, te lo juro. No los tomé». Pero era demasiado tarde. La llamada ya estaba hecha. El resto de la noche se convirtió en una pesadilla. Rachel se quedó paralizada en el sofá, meciendo al bebé con brazos temblorosos. Rezó, rogó, suplicó. Pero David la ignoró. Caminaba de un lado a otro como un soldado preparándose para la batalla. Cada sonido en el apartamento, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, se sentía más fuerte, más agudo mientras esperaban las sirenas de la policía. Rachel susurró entre lágrimas. «¿Cómo pudiste hacerme esto, David? Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he sacrificado por nosotros por $50. David no respondió. En el fondo, una vocecita interior le susurraba dudas, pero su orgullo se negaba a dejarla pasar. Se dijo a sí mismo que tenía razón. Se dijo a sí mismo que ella tenía que aprender. Y así, cuando las luces intermitentes finalmente aparecieron fuera de la ventana de su apartamento, la pesadilla de Rachel se hizo realidad. El golpe en la puerta resonó como una sentencia de muerte. David se alisó la camisa y abrió con falsa confianza. 2 agentes estaban allí, con expresiones de desconcierto pero profesionales. «Señor, ¿llamó por un robo?», preguntó uno. «Sí», dijo David con firmeza, señalando a Rachel. «Me robó. $50. Quiero que la arresten». Los oficiales se miraron con el ceño fruncido. Uno de ellos miró a Rachel sentada en el sofá, todavía con su bebé llorando en brazos, con lágrimas en el rostro. «Señor», dijo el oficial lentamente, «¿está seguro? Es su esposa. Está amamantando. ¿De verdad quiere presentar cargos por más de 50? Rachel alzó la vista hacia su esposo, buscando, suplicando una última pizca de misericordia. Pero David solo asintió, y su orgullo selló el trato. «Sí, estoy seguro.
Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Cuando los oficiales entraron al apartamento, el aire se volvió pesado. No era solo el peso de los uniformes ni de las placas, era el silencio que siguió, el sonido de la vergüenza oprimiendo a todos en la habitación. Rachel estaba sentada en el sofá, abrazando a su bebé, mientras sus lágrimas caían silenciosamente sobre la pequeña manta. Susurró palabras suaves para calmar al niño, pero su voz temblorosa solo lo hizo quejarse más. El oficial más alto se aclaró la garganta. Señora, recibimos un informe de su esposo. Afirma que le robó $50. ¿Lo niega? Rachel levantó la cara. Tenía las mejillas mojadas y el cabello pegado a la piel húmeda. Los miró con la dignidad quebrantada de quien no podía creer que su vida se hubiera derrumbado en esto. No robé nada, susurró. Llevo aquí todo el día. Juro por mi hijo que no le quité su dinero. El agente más joven se removió incómodo, mirando a David. Señor, ¿está completamente seguro de que quiere seguir adelante con esto? Son $50. ¿De verdad quiere que arrestemos a su esposa? Tiene un bebé en brazos. David apretó la mandíbula. Su orgullo se negó a doblegarse. Sí, estoy seguro. Trabajo demasiado duro para que me roben. Si lo dejo pasar, pensará que puede volver a hacerlo. Necesita aprender. Las palabras le partieron el corazón a Rachel como si fueran de cristal. Aprender. ¿Aprender qué? Que su marido la traicionaría. Que arrastraría su nombre por el suelo ante desconocidos. El oficial más alto suspiró. Está bien, señor. Si eso es lo que quiere, es su decisión. Se giró hacia Rachel. Mamá, necesito que bajes al bebé. Tendrás que venir con nosotros. Rachel jadeó como si el suelo se le hubiera derrumbado. No, no, por favor. No puedo dejar a mi bebé. Solo tiene 3 meses. Me necesita. Por favor, no me lleves. Sus llantos llenaron el pequeño apartamento, rebotando en las paredes, quebrando la compostura de la gente. El bebé también gritó, percibiendo la angustia de su madre agitando sus bracitos en el aire. Un agente suavizó la voz. Señora, lo siento. Si quiere presentar cargos, no podemos hacer nada. Por favor, entregue al bebé a alguien de confianza. Rachel se volvió desesperada hacia David. David, por favor, no hagas esto. Mira a nuestro hijo. Mírame. Soy tu esposa. Nunca te haría daño. No me alejes de mi bebé, por favor. Pero David permaneció allí impasible. Su orgullo lo impulsaba como un tren desbocado. Se negó a mirarla a los ojos llorosos. Hizo un gesto hacia la anciana vecina, la señora Parker, que se había asomado desde el otro lado del pasillo cuando empezó el alboroto. Dijo con firmeza: Señora Parker, ¿puede sostener al bebé hasta que solucionemos esto? Rachel gritó: No, no, no me quite a mi bebé. Apretó al niño con más fuerza, meciéndose de un lado a otro, sollozando sin parar. Los oficiales dudaron, pero tenían órdenes. Con cuidado, un oficial le arrancó a la bebé de los brazos. El niño lloraba, y sus llantos resonaban como una sirena por el pasillo. Rachel extendió los brazos con impotencia, con los dedos temblando como si la hubieran cortado por la mitad. La señora Parker, con lágrimas en los ojos, tomó al bebé y le susurró: No te preocupes, cariño. Yo lo cuidaré. Solo sé fuerte. Rachel se desplomó hacia adelante. Sus sollozos llenaron la habitación. El tintineo de las esposas le siguió. El frío acero le envolvió las muñecas. La humillación fue total. Los vecinos se congregaron en sus puertas.
asomándose, susurrando. ¿Oíste? David llamó a la policía por el dinero de Rachel. Otro negó con la cabeza. Pobre mujer. Acababa de tener un bebé. Y mientras los agentes conducían a Rachel entre la multitud, con la cara mojada y el pelo despeinado, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Se sintió despojada, juzgada, humillada. Volvió la cabeza hacia David por última vez. Se le quebró la voz. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu esposa. Te di un hijo, y así es como me lo pagas. Pero David no respondió. Se quedó de pie con los brazos cruzados, satisfecho de que se hubiera hecho justicia. El coche patrulla se la tragó y la puerta se cerró de golpe. Dentro de la celda, Rachel estaba sentada en un banco duro, con las muñecas doloridas y el cuerpo temblando. No pudo evitar que la leche le empapara la blusa. Su cuerpo seguía respondiendo al llanto de su hijo, aunque ya no estaba cerca. Cada sonido de un bebé en la sala de espera, cada leve ballena en la distancia le desgarraba el alma. Se susurró a sí misma, meciéndose ligeramente. Yo no lo hice. No me llevé nada. No soy una ladrona. ¿Por qué, David? ¿Por qué me harías esto? Las horas se arrastraron hasta el amanecer. No pudo conciliar el sueño. Sus lágrimas se secaron solo porque ya no quedaban. De vuelta en el apartamento, David se sentó solo en silencio. Por un breve instante, la victoria de demostrar su punto de vista se sintió satisfactoria. Le había demostrado que no era un hombre al que se le pudiera mentir, ni un hombre al que se le pudiera robar. Pero esa sensación rápidamente dio paso a otra. El apartamento se sentía frío, el llanto del bebé ausente, el aire vacío. Aún así, su orgullo le susurraba al oído. Se lo merecía. Necesitaba una lección. Esto la haría pensarlo 2 veces la próxima vez. Pero afuera, el vecindario ya bullía. Las noticias corrían rápido. Por la mañana, todos lo sabían. En la tienda de la esquina, en la iglesia, en la lavandería, la gente susurraba. David Johnson hizo arrestar a su esposa. Más de $50. Sus propios familiares lo oyeron. Gritó su madre con voz áspera y llena de incredulidad. «David, ¿es cierto que encerraste a Rachel? ¿Estás loco? Esa chica acaba de dar a luz a tu hijo». Pero David la despidió. «Mamá, no lo entiendes. Me robó». «¿Robó?», espetó su madre. «Rachel, esa chica apenas se compra nada. La has humillado, David. Nos has humillado a todos». Incluso sus compañeros de trabajo, que antes lo respetaban, lo miraban de reojo. Durante la hora del almuerzo, uno susurró: «Ese es el tipo que llamó a la policía por $50 a su esposa». David apretó los puños. «No lo entienden», murmuró en voz baja. «Nadie lo entiende. Hice lo correcto, pero la verdad empezaba a ignorarlo». El rostro lloroso de Rachel lo atormentaba. El sonido de sus gritos mientras le arrebataban al bebé se repetía en su mente como un disco rayado. Dio vueltas en la cama esa noche, sin poder dormir, aunque su orgullo no le permitía admitir el peso que le oprimía el pecho. Cuando Rachel finalmente fue liberada, gracias a su hermano Mark, quien pagó la fianza e irrumpió en la comisaría, exigiendo respuestas, salió de la cárcel, una mujer diferente. Sus ojos habían perdido la luz. Tenía las mejillas hundidas por el llanto. Abrazó a su bebé de nuevo, besándolo en la frente, jurando en silencio no olvidar jamás el dolor que había tenido que soportar. La voz de su hermano estaba llena de rabia. «Rachel, ven conmigo. No puedes volver con ese hombre. No te merece». ¿Qué clase de marido llama a la policía por su esposa lactante? No es un hombre. Es un monstruo. Rachel negó con la cabeza lentamente. «Es mi marido».
Es el padre de mi hijo. Solo necesito tiempo para pensar. Pero en el fondo se había plantado una semilla de duda, de ira, de confianza rota. David la recibió en silencio, como si nada hubiera pasado. Actuó como si toda la experiencia fuera solo una discusión más, algo que superar. Se negó a admitir la culpa, se negó a disculparse. Pero Rachel sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y aunque David creía haber ganado, apenas había empezado a perder. Durante días después de la liberación de Rachel, la casa de los Johnson fue un campo de batalla de silencio. Rachel habló poco. Sus palabras, antes suaves y cálidas, ahora eran mesuradas y frías. Miró a David, pero no con los mismos ojos. Algo se había roto en su interior, algo que jamás podría recomponer. Atendió a su bebé con silenciosa determinación, tarareando canciones de cuna en voz baja, aunque su rostro reflejaba el peso del agotamiento y el dolor. Cada vez que David entraba en la habitación, ella se ponía rígida. Ya no sonreía cuando él llegaba a casa, ya no le preguntaba cómo le había ido el día. David lo notaba, sentía el frío en el aire, la distancia en su corazón. Pero en lugar de humillarse, siguió como si nada hubiera pasado. Caminaba por el apartamento con el mismo orgullo rígido, diciéndose que lo que hacía estaba bien. Ella necesitaba aprender. Se lo buscó. Si no hubiera mentido, no habría llamado a la policía. Pero tarde en la noche, cuando se dio la vuelta en la cama y la vio de espaldas a él, amamantando al bebé en silencio con lágrimas corriendo por su rostro, la duda empezó a asaltarlo. Por primera vez, se preguntó, ¿y si me equivocaba? Aún así, se negó a expresarlo. El orgullo le impedía hablar. Entonces, una mañana, el destino decidió que era hora de hablar. David acababa de volver del trabajo. Dejó caer su lonchera en la encimera, cansado del largo turno. Por costumbre decidió vaciarla antes de meterla en la lavadora. Abrió la cremallera del bolsillo lateral, el que rara vez usaba, y allí estaba, un billete arrugado, verde, descolorido por los bordes, pero inconfundible. $50. David se quedó paralizado. El mundo pareció tambalearse. Le temblaban los dedos al sacarlo, mirándolo como si fuera un fantasma. Lo alisó sobre el mostrador, con una opresión en el pecho. Sus recuerdos volvieron a la superficie con detalles nítidos y dolorosos. Había guardado ese billete en su bolso durante la hora de almuerzo días antes. Había pensado usarlo en la máquina expendedora, pero nunca lo hizo. Lo había olvidado por completo. Y sin embargo, por ese billete olvidado, había acusado a su esposa. Por ese billete, la había manchado con la suciedad, la había humillado ante los vecinos y la había exhibido esposada mientras aún se recuperaba del parto. Por esa factura, había destruido la confianza que lo unía a su matrimonio. Le flaquearon las rodillas. Se aferró al mostrador, sintiendo el peso de la culpa caer sobre él como una ola. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró. En el dormitorio, Rachel estaba sentada tranquilamente meciendo al bebé, tarareando una melodía suave. El sonido de su voz le desgarraba aún más el pecho. Apretó el billete de $50 y caminó hacia ella. «Rachel», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. No respondió. Mantenía la vista fija en la bebé, ajustando la manta, cepillando su pelirrojo con los dedos. «Rachel», volvió a intentarlo. Lo encontré. El dinero. Estuvo en mi bolso de trabajo todo el tiempo. Cometí un error». Se puso rígida, pero no dijo nada. David se acercó, extendiendo el billete arrugado como si fuera prueba de su vergüenza. «Mira, no fuiste tú, no robaste nada. Ahora lo veo».
Estaba equivocado. Lentamente, Rachel levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos no había alivio ni gratitud, sino una tormenta de dolor. «Lo encontraste», dijo en voz baja. «Sí», susurró David. «Estuvo conmigo todo el tiempo. Lo siento, Rachel. Lo siento mucho. Por favor, tienes que creerme. No quise decir eso». Lo interrumpió con voz temblorosa pero cortante. «No quisiste decir qué, David. No quisiste sacarme de casa esposada. No quisiste quitarme a mi bebé de los brazos mientras él gritaba por mí. No pretendías humillarme delante de nuestros vecinos, delante de mi familia, delante del mundo». Se le quebró la voz y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. «No pretendías hacerme sentir como una criminal en mi propio matrimonio». El corazón de David latía con fuerza. «Rachel, por favor». «Estaba enfadada. Pensé que pensabas que era una ladrona», dijo con amargura. «Pensaste que tu esposa, que llevó a tu hijo durante 9 meses, que se despierta cada noche para alimentarlo, que no ha dormido bien en meses, pensaba que te robaría». Sus palabras lo apuñalaron. Cada frase era una herida más profunda que la anterior. «No pensé», admitió David con la voz quebrada. «Estaba ciego. Estaba orgulloso. Estaba equivocado». «Rachel, perdóname, por favor». Rachel negó con la cabeza lentamente, apretando más fuerte al bebé. «¿Sabes siquiera lo que me has hecho? ¿Sabes lo que es estar sentada en esa celda fría, con la leche goteando por la camisa y los brazos doloridos porque se llevaron a mi bebé? ¿Sabes lo que es que me miren como si fuera basura, que me susurren como si fuera una criminal cuando no he hecho nada malo?» «No lo entiendes, David. Nunca lo entenderás». Sus palabras llenaron la habitación como fuego. David sintió que se le encogía el pecho. Cayó de rodillas frente a ella, con lágrimas en los ojos. «Rachel, te lo ruego, dame una oportunidad para arreglar esto. Haré lo que sea. Juro que nunca más te alzaré la voz. Nunca más te acusaré de nada. Por favor, no me odies». Pero Rachel miró más allá de él, con la mirada fija en la pared. «No se trata de odio, se trata de confianza, y de confiar en David. Una vez que se rompe, no se recupera». Su voz sonó tranquila ahora, casi demasiado tranquila. Lo asustó más que sus gritos. Por primera vez en su vida, David se dio cuenta de que realmente había perdido el control. Podía imponer respeto en el trabajo, podía exigir obediencia a desconocidos, pero en su propia casa, donde más importaba, había destruido los cimientos. Esa noche, David apenas durmió. Permaneció despierto, mirando al techo, con el billete arrugado de $50 aún aferrado a la mano, como una maldición de la que no podía escapar. Al otro lado de la habitación, Rachel amamantaba al bebé en silencio, de espaldas a él. No dijo ni una palabra. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. En los días siguientes, se movió por el apartamento como una sombra. Le hablaba solo cuando era necesario. Cocinaba para ella y el bebé, no para él. Ya no le preguntaba qué tal le había ido el día. Ya no dependía de él para nada. David lo intentaba. ¿Cuánto lo intentaba? Le llevaba flores. Se ofreció a ayudar con el bebé. Se disculpó una y otra vez, pero cada gesto, cada palabra, parecía vacía, porque la verdad ya se había hecho pública. Los vecinos lo sabían, la familia lo sabía, sus compañeros de trabajo lo sabían. La historia de David Johnson, el hombre que encarceló a su esposa lactante por $50, se había extendido como la pólvora. Y por mucho que intentara ocultarse, por mucho que intentara reconstruir, la vergüenza lo seguía a todas partes.
Una noche, Rachel finalmente pronunció unas palabras que lo destrozaron por completo. Se sentó frente a él, meciendo al bebé, con voz serena pero fría. David, puede que esté aquí ahora mismo, pero ya no estoy contigo. Me arrebataste algo que nunca podré recuperar. Me arrebataste mi dignidad. Me arrebataste mi confianza, y un día verás el precio. Sus palabras resonaron en su mente mucho después de que ella entrara en el dormitorio y cerrara la puerta. David permaneció allí sentado en silencio, mirando las facturas aún dobladas sobre la mesa. La misma factura que lo había empezado todo. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio se convirtió en el nuevo lenguaje de la casa Johnson. Raquel solo hablaba cuando lo necesitaba. Ya no miraba a David con los ojos de una esposa, sino con la distancia de una desconocida. El bebé crecía rápidamente, ahora sonreía, arrullaba, extendía sus pequeñas manos hacia su madre, y cada vez que Raquel le devolvía la sonrisa, David notaba algo. Su sonrisa nunca se extendió a él. David lo intentó. De verdad que sí. Limpió el apartamento, preparó la cena, incluso cambió pañales. Llevó a Rachel a montones de disculpas, promesas y regalos, pero hiciera lo que hiciera, había un muro invisible entre ellos, y era uno que él había construido con sus propias manos la noche que llamó a la policía. Los rumores del vecindario tampoco habían cesado. En el supermercado, la gente lo miraba fijamente. En la iglesia, todas las miradas se volvían al verlo caminar hacia el altar. En el trabajo, sus compañeros sonreían con sorna y bromeaban a sus espaldas. Ese es el tipo que arrestó a su propia esposa por $50. Su orgullo, antes el pilar de su vida, ahora se había convertido en cadenas que lo arrastraban hacia abajo. Una noche, Mark, el hermano de Rachel, fue de visita. Llamó a la puerta con una firmeza que a David le oprimió el pecho. David abrió la puerta y la mirada fulminante que Mark le dirigió casi lo partió en dos. «Rachel, empaca tus cosas», dijo Mark sin siquiera reconocer a David. Rachel levantó la vista de donde estaba amamantando al bebé. «Mark, no», lo interrumpió Mark. «No te lo estoy pidiendo, te lo estoy diciendo. Vienes conmigo, tú y el bebé. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo este hombre te destruye». David dio un paso adelante con la voz temblorosa. «Espera, Mark, por favor, es mi esposa, es la madre de mi hijo. Podemos resolver esto». Los ojos de Mark ardían. «Resuélvelo, David. La esposaste, la exhibiste delante de desconocidos. Arrancaste a un bebé de los brazos de su madre por un error que cometiste tú mismo. ¿Crees que alguna flor o cena puede borrar eso? No eres un esposo, eres un tirano». Rachel permaneció sentada en silencio, con la mirada baja. No discutió, no defendió a David, solo meció a su bebé con suavidad, como si el niño fuera lo único que aún importaba. La voz de David se quebró. «Rachel, díselo. Dile que te quedarás. Sé que metí la pata, pero he cambiado. Me he dado cuenta de mi error. Por favor, no te vayas». Lentamente, Rachel alzó la vista hacia él. No había odio en ellos, ni ira, solo una tristeza tan profunda que casi lo ahoga. «David», dijo en voz baja, «te lo di todo. Te di mi juventud, mi cuerpo, mi corazón, mi confianza, y a cambio me diste vergüenza. Me encerraste en una celda como a una criminal. Me arrebataste a mi bebé de los brazos. ¿Y para qué? Por $50 que olvidaste en tu propio bolso». Sus palabras lo hirieron más que cualquier cuchillo. «Puede que te arrepientas ahora».
Pero el arrepentimiento no borra las cicatrices, y las cicatrices que me dejaste nunca sanarán. No puedo criar a mi hijo en un hogar donde el amor se ve aplastado por la sospecha. No puedo estar con un hombre que prioriza el orgullo sobre la familia. Se puso de pie, acunando al bebé en un brazo y una pequeña maleta en el otro. Mark le quitó la bolsa y le puso una mano protectora en el hombro. David extendió la mano desesperadamente. Rachel, no hagas esto. Por favor, no me dejes. Cambiaré. Lo haré mejor. No puedo vivir sin ti. Por favor. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero no dejó de caminar. Deberías haberlo pensado antes de llamar a la policía. Un hogar sin confianza ya está roto, y el nuestro ya no está. La puerta se cerró tras ella con un silencio definitivo que resonó más fuerte que cualquier portazo. David se desplomó en el suelo. El silencio del apartamento le oprimía el pecho. Los juguetes esparcidos por la sala se burlaban de él. La manta de bebé que había quedado en el sofá olía ligeramente a leche e inocencia, una inocencia que él había destruido. Durante días, vagó por el apartamento como un fantasma. El sonido de las risas se había esfumado. El suave tarareo de las nanas de Rachel se había esfumado. El dulce llanto de su hijo se había esfumado. Solo quedaba el silencio y el billete arrugado de 50 $, y llevó el mostrador. La maldición que lo había robado todo. Lo llevaba en el bolsillo a todas partes, como si se castigara. A veces lo sacaba tarde por la noche, mirándolo hasta que las lágrimas borraban los números. Se susurraba: todo esto por ti, $50, y ahora no tengo nada. El mundo a su alrededor no le permitía olvidarlo. En las reuniones familiares se sentaba solo, rechazado incluso por sus propios parientes. Su madre apenas le hablaba, profundamente decepcionada. En la iglesia, el sermón del pastor sobre la humildad y el amor le atravesaba el corazón como puñales. Llamó a Rachel una y otra vez, rogándole que volviera. Ella solo respondió una vez. Su voz era tranquila y firme. David, deja de llamar. Te perdoné de corazón, pero perdón no significa regreso. Criaré a nuestro hijo en paz, lejos de la sombra de tu orgullo. Lo verás cuando sea mayor, pero no lo traeré de vuelta a esa casa. Adiós. Clic. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Pasaron los años, pero David nunca se volvió a casar. Ninguna mujer quería estar con un hombre conocido por encarcelar a su esposa por dinero para gastos. Cada día que pasaba se sentía más solo. El apartamento se hacía más frío, la noche se alargaba, y cada vez que miraba ese billete arrugado de $50, aún encerrado en su billetera, recordaba el precio del orgullo. Había cambiado el amor por la sospecha, había cambiado la confianza por la arrogancia, había cambiado la familia por el ego, y al final solo le quedaba el arrepentimiento. La historia de David Johnson se extendió como la pólvora por Atlanta. Los padres se la contaron a sus hijos como advertencia. A los esposos se les recordó que debían apreciar a sus esposas. Las esposas murmuraban entre sí sobre los peligros de los hombres orgullosos. Y la moraleja era clara. El orgullo puede destruir lo que el amor construye. Un hogar sin confianza no es un hogar. David vivió el resto de su vida con esa verdad grabada en su alma.